ver el segundo teorema fundamental del cálculo integral. Pero para ello vamos a revisar un poco algo del primero. Para ello vamos a revisar un poco la función integral. Recordemos que la función integral la definimos como f grande de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t. Fíjense que la variable de la función es diferente a la variable de la función integrando. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si fuera igual? Si yo escribiría f grande de x igual a la integral entre c y x de f de x diferencial x. Cuando evaluara en cualquier valor, por ejemplo en x igual 1, me quedaría f de 1 igual a la integral entre c y 1 de f de 1 diferencial 1 igual 0. Bueno, yo acá la definí entre un c constante, es lo mismo entre una constante, esa es la única diferencia, pero estructuralmente es la misma función. A ver, ¿qué ocurrió cuando yo la evalúo en un punto? Me va a dar siempre 0. No va a cumplir su función, valga la redundancia. Cualquier valor que le dé, va a ocurrir que siempre la diferencial de una constante va a ser 0. Entonces, no va a cumplir su misión, porque ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función, valga la redundancia, de una función integral? Ser una medidora de áreas, como lo es la función derivada, análogamente a ser una medidora de pendientes. ¿Por qué? Si x es mayor que a y f es una función que está por encima del eje x, que depende de la variable t, para cada valor de x que yo le vaya dando en el dominio, me va a medir un área distinta. O sea, va a ser una medidora de áreas. El primer teorema fundamental del cálculo integral me expresa la íntima relación que existe entre integración y derivación y me dice que la derivada de la función integral es la función integrando evaluada en el extremo variable. Es decir, es la función integrando evaluada en el extremo variable. Este resultado de carácter trascendente lo vamos a aplicar en el segundo teorema fundamental del cálculo integral. ¿Qué nos dice? Nos dice que si una función es continua en un cerrado y p es una primitiva de f chica de la función, entonces la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x es la primitiva evaluada en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior, es decir, p de x entre a y b. Esta es la notación muy usual que se suele expresar este teorema, que también se le llama regla de Barrow. La prueba es muy sencilla y la vamos a llevar a cabo, pero antes querría un comentario. Este teorema es también trascendente y lo que nos permite es hacer simple el cálculo de una integral definida, que consiste en obtener la primitiva de la función integrando y luego evaluarla en el extremo superior y restarle la primitiva en el extremo inferior. La prueba. Considero la función integral. Parto de allí. Por el primer teorema fundamental del cálculo, la derivada de la función integral es igual a la función integrando evaluada en el extremo variable. Por hipótesis del teorema, yo sé que p es una primitiva de f, o sea que la derivada de p coincide con f. De manera entonces que yo podría pensar a esta función integral como la primitiva más una constante. ¿Es verdad esto? Bueno, si yo hago este planteo y derivo, la derivada me tiene que dar igual a la derivada directa de la función integral por el primer teorema fundamental del cálculo. Veamos. Si yo pensé a f grande de x como p de x más c, la derivada va a ser la derivada de p más c, pero la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Pero la derivada de p, por ser p una primitiva de f, es f de x, y la derivada de c es 0. Por lo tanto, es f de x. Por lo tanto, es justificable mi suposición. Si vuelvo a considerar la función integral y la evalúo en x igual a a, me queda la integral entre a y a de f de t diferencial de t. Y la integral definida de una función entre un punto y el mismo punto es 0. Si me voy a la que yo supuse,
se trata de la misma. Entonces la evalúo y es PNA más C. De manera que C lo despejo de acá y P de A pasa restando. C va a ser igual al opuesto de P de A. Tengamos en cuenta este resultado. Si luego vuelvo a evaluar a la función integral en B, me va a quedar la integral entre A y B de f de t diferencial de t, que utilizando la suposición que hice, la evalúo también, me va a quedar P en B más C. Pero C, habíamos visto que era el opuesto de P de A. Si lo sustituyo, me queda lo que queríamos probar, que la integral entre A y B de f de t diferencial de t es igual a P en B menos P en A. Parecería que fuera distinto, originalmente decía de X, es lo mismo. La variable de la función integrando puede variar sin ningún problema. Espero que les haya sido útil y que lo hayan comprendido. Tienen que tomarse el trabajo de hacer algunos análisis y reflexiones. Detenerse quizás. Nos vemos en un próximo video.